A fin de cuentas, el individuo no existe, pues, por sí mismo. Es trascendido por la idea que tiende a realizarse en el Estado monárquico, en el cual aparecen asociados, entre otras contrarias, la libertad y la autoridad. La juventud alemana se apasionó por el sistema de Hegel, porque le confería una misión grandiosa y afluía cada vez en mayor número a las asociaciones estudiantiles dirigidas por un maestro de armas, Federico Luis Hahn. Este idealizaba aquella virilidad alemana que le parecía condición indispensable para cualquier resurgimiento nacional que pretendiera llevarse a cabo. Además de esta asociación, la Turbanten-Han, nació otra de carácter patriótico que pronto ejerció notoria influencia, Die Bussenschaft, que tenía por lema unidad, libertad y patria. Bloqueo contra la intelectualidad. La juventud alemana comprobaba decepcionada que Federico Guillermo de Prusia no cumplía con sus promesas y que el país carecía aún de constitución política. Los miembros de la Bussenschaft emprendieron una marcha a Wartburg en 1817 y con discursos solemnes afirmaron que nada ha respondido a nuestras esperanzas y que muchos ideales sagrados solo reciben hoy burlas y afrenta. Ante tales palabras los espíritus se caldearon, se produjo un ambiente de exaltación y el padre Jean organizó un auto de fe con los libros nocivos para el espíritu alemán. Entre las obras arrojadas a la llama figuró el Código Civil Napoleónico. Sobrevinieron luego el asesinato de Kotzebue y los decretos de Karlsbad. A partir de entonces la reacción de policías y militares aumentó. La asociación estudiantil fue disuelta. Numerosos profesores empezaron a ser vigilados, en particular Schleiermacher, y Arndt fue exonerado de su cátedra. Un escritor contemporáneo comparaba esto a un bloqueo continental contra las ideas. Otro brote de violencia estalló ante la Ópera de París en febrero de 1820. La víctima fue el duque de Berry, sobrino de Luis XVIII. Un mes antes había estallado en España una revolución liberal contra Fernando VII y en la primavera del mismo año estallaron revueltas en Nápoles, notándose también agitación política en Portugal. Metternich consultó al zar Alejandro durante una conferencia que las grandes potencias realizaron en Tropó, 1820, y continuadas en Laibach, 1821. El zar expuso su decisión de luchar contra lo que calificaba de reino de Satanás. Prusia, Rusia y Austria firmaron un protocolo común. Las tres potencias se comprometían a intervenir contra cualquier tentativa de verificar cambios políticos por la fuerza en cualquier país cuyo gobierno fuese, o pudiera ser, derrocado por vía de una revolución. Gran Bretaña alegó que su país no podía suscribir en modo alguno el principio de intervención. En España nace el liberalismo. Retrocedamos unos 8 años. Las fuerzas napoleónicas asediaban a Cádiz, mientras en ella se reunían los representantes de la nación, a la sazón en armas para redactar los artículos de una constitución que se juró el 19 de marzo de 1812. Arrojados los franceses de la península ibérica, Fernando VII regresó a España en marzo de 1814, con total desconocimiento de la situación política del país. El monarca demostró clara tendencia al gobierno absolutista, eludiendo todo lo actuado por las Cortes y la Junta de Gobierno española durante su ausencia, encarcelando a los regentes, a numerosos diputados y constitucionalistas y fusilando a jefes guerrilleros que se habían distinguido en la lucha contra los invasores napoleónicos. Entretanto, restablecida la Inquisición, amordazaba la prensa y se rodeaba de una camarilla de consejeros de dudosa moralidad. Al propio tiempo que en España cundían en América las ideas liberales y los movimientos regionalistas surgidos con ocasión de la invasión napoleónica a España, perdida ya toda esperanza de llegar a buen entendimiento con la corona, se tomaron abiertamente separatistas con el propósito de reprimirlos. Se concertó en Andalucía un ejército, pero cuando se disponía a embarcar se sublevó, dirigido por la mayoría de sus oficiales y por civiles liberales. La rebelión fue secundada por las guarniciones de la periferia peninsular. El primer día del año 1820, acosado por la sublevación de los jefes militares Riego y Quiroga en Cabezas de San Juan, el rey declaró su fidelidad a la Constitución de Cádiz de 1812, diciendo: «He jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo», añadiendo: «Marchemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional, tal vez sin el propósito de cumplir lo jurado». Los griegos luchan por su libertad.
El año 1821 se inauguró bajo un signo de alarma en la política internacional. El movimiento revolucionario se había expandido a la península de los Balcanes, donde el pueblo griego se había rebelado contra sus opresores turcos. Estos exterminaron a los habitantes de varios distritos y los griegos replicaron con despiadadas represalias. Metternich declaró que los griegos debían ser tratados como vulgares rebeldes. Por entonces Austria tenía interés en mantener buenas relaciones con Turquía, pero la prensa y la opinión pública europea se indignaron. En 1823 se saludaba con elogios al poeta Byron, quien partía como voluntario a unirse a los insurrectos. Byron murió poco después en Missolonghi, a los 36 años de edad, consumido por las fiebres y las fatigas de la campaña. La Conferencia de Verona. Durante una nueva conferencia de las grandes potencias celebrada en Verona en 1822, el zar declaró que los griegos no merecían las simpatías de los aliados. Además, recomendó enérgicamente la intervención de España a favor de Fernando VII. Wellington representaba a Gran Bretaña. Habló poco, aunque con claridad. Su país no había aceptado el principio de intervención con anterioridad y no estaba dispuesto a cambiar de opinión, tanto en el presente como en el futuro. El último capítulo de la novela de la Santa Alianza corresponde a la aparición del vizconde de Chateaubriand, excelente escritor y político y diplomático rebosante de imaginación. Designado para representar a Francia, el zar lo hizo su confidente y le informó el proyecto que existía de una inmediata intervención en España. Resultaba obvio que Francia era la potencia mejor situada para ejecutar la maniobra. Chateaubriand se sintió fascinado por el zar, en quien descubrió un hermano espiritual. En estos momentos, Chateaubriand no dudó en proclamar que Alejandro era, después de Napoleón, la mayor figura de aquella época. En abril de 1823, un ejército francés al mando del duque de Angulema invadió España. Pocas semanas después entraba en Madrid y en agosto estaba en Cádiz, donde se hallaba recluido Fernando VII. El ejército francés devolvió a este su poder absoluto, del que hizo tal uso que la tercera fase de su reinado, 1823-1833, es conocida como ominosa década. La represión alcanzó tantos miles de víctimas que el rey ordenó que se ahorcara a los sentenciados en vez de fusilarlos para no derramar más sangre. Riego fue ahorcado y descuartizado, y Martín Díaz, el empecinado, enjaulado y ahorcado en Roa. Todavía después de muerto Fernando se derramaron torrentes de sangre por su causa al estallar la guerra civil, cuyo origen estribaba en la ley sálica impuesta por Felipe V, que vedaba el acceso a las mujeres al trono. Como Fernando solo dejaba hija, su hermano Carlos María Isidro reclamó la corona, pese a la pragmática sanción de Carlos IV, 1789, ratificada por Fernando VII en 1830, que derogaba esa ley. Chateaubriand o la perpetua contradicción. Francisco Renato, vizconde de Chateaubriand, embajador de Luis XVIII en Londres desde 1821 hasta 1823, era un soñador aristócrata. En el campo de las letras era una gloria europea, el padre espiritual de Atala, la noble y bella India que se consume en el fuego de un amor imposible. También era autor de El genio del cristianismo, extenso alegato en que cantó las bellezas de la religión cristiana y restauró la catedral gótica, en los tiempos en que el primer cónsul Bonaparte firmaba el concordato con la Santa Sede. A causa precisamente de esta obra puede decirse que Chateaubriand se reconcilió en lo político con Napoleón, puesto que el genio del cristianismo servía manifiestamente la política del primer cónsul. Napoleón hizo regresar a Chateaubriand en su servicio diplomático, pero las buenas relaciones entre ambos duraron poco tiempo. Cabe decir en su honor que Chateaubriand dimitió en protesta por el asesinato del duque de Enghien. Chateaubriand profesaba profunda admiración al primer cónsul Bonaparte, el genio que había sabido poner punto final a la revolución para consagrarse a la reconstrucción de Francia. En cambio, no sentía más que desprecio por el emperador Napoleón I. En 1814, a raíz de la primera caída de Napoleón, Chateaubriand atacó al ex tirano con su libelo sobre Bonaparte y los Borbones. La misma ruptura se repitió luego entre Chateaubriand y Luis XVIII, sucesor de Napoleón. En 1816 el vizconde publicó uno de sus escritos más sensacionales, La monarquía según la Constitución, violenta crítica a la política del monarca francés, en la que defendía las reivindicaciones de los círculos ultrarrealistas y reclamaba para ellos mayor influjo político, aunque también defendía el parlamentarismo. Recordemos que en 1815 los realistas ultras desencadenaron el llamado Terror Blanco y exterminaron a más de 1 millón de antiguos jefes revolucionarios y bonapartistas, entre ellos fusilaron al mariscal Ney.
Desde la Cámara de Diputados presionaron sobre Luis XVIII. Francia se liberó por entonces de las tropas extranjeras de ocupación. La industria se expandió, el dinero fluyó a los bancos y la vida cultural adquirió extraordinario impulso. Europa pudo observar la actuación de un grupo reaccionario más monárquico que el rey y en oposición a su propio monarca, que adoptaba de súbito una ideología liberal por creer que así adquiría mayor poder. En ese grupo ingresó Chateaubriand, dispuesto a atacar al gobierno desde su periódico El Conservador. La ofensiva del ilustre escritor se dirigía en especial contra el duque de Decazes, quien presidía el gobierno desde 1818 y era el principal ejecutor de las maniobras políticas siempre prudentes de Luis XVIII. Decazes contaba con el grupo liberal reclutado en la alta burguesía, en que figuraba Benjamin Constant, autor de la novela romántica Adolfo. Decazes sabía además que el sector ultra no era el único foco de oposición, pues el bonapartismo tenía muchos adeptos. El duque de Berry, como se ha dicho, fue asesinado en febrero de 1820. Era hijo de un hermano menor del rey Luis XVIII, el conde de Artois, y se esperaba que el duque de Berry perpetuase la dinastía de los Borbones. Por consiguiente, aquel trágico atentado venía a constituir un ataque directo contra la familia reinante. Los ultras, por su parte, y con Chateaubriand a la cabeza, aprovecharon la ocasión para pronunciar discursos incendiarios. Decazes hubo de cederles un lugar en el gobierno que fue confiado al duque de Richelieu. A partir de entonces el régimen de Luis XVIII se volvió claramente reaccionario, disposición que no pudieron disimular ni siquiera las concesiones de Richelieu ni la prudencia de su sucesor, 1821, el conde de Villèle, conservador moderado. Después del Congreso de Verona le llegó a Chateaubriand su hora radiante. Nombrado ministro de Asuntos Exteriores, organizó la expedición anticonstitucionalista que comandó en España el duque de Angulema, hijo mayor del conde de Artois. Luis XVIII murió poco después de despedir a Chateaubriand, sucediéndolo en el trono su hermano Carlos X, el antiguo conde de Artois. Los ultras se resignaron a que su principal portavoz fuera expulsado del gobierno. En compensación, el destino les iba a ofrecer un monarca a su entera satisfacción. El nuevo rey vivió solo para renovar la monarquía tradicional francesa y para restablecer el antiguo régimen. Carlos X fue ferviente defensor de la legitimidad y la Iglesia. Nicolás I y el pronunciamiento decembrista. Uno de los hombres más distanciados de la política británica era el nuevo zar, Nicolás I. Había sucedido a su hermano Alejandro I en 1825. Los comienzos de su reinado tuvieron más de una complicación a causa de tener otro hermano mayor, Constantino, quien había renunciado secretamente a la corona. A la muerte de Alejandro creyó Nicolás que sería proclamado Constantino, pues la renuncia no se había hecho pública. Sin embargo, las negociaciones con éste se prolongaron y tardó en llegar la declaración escrita. Durante este tiempo en que el trono permaneció vacante, los extremistas urdieron una conjura a cuyo frente se hallaban numerosos aristócratas liberales. El 14 de diciembre de 1825 los oficiales conjurados tenían listas sus tropas en las plazas del Senado, en San Petersburgo, donde el nuevo zar debía recibir el juramento de fidelidad del ejército. Se oyeron gritos de ¡Viva Constantino! Y ¡Viva la Constitución! Los soldados creían que Constitución era el nombre de la esposa de Constantino, pero el zar se puso al frente de sus tropas adictas y dio orden de disparar. Los revoltosos se aterrorizaron y sus cuadros militares fueron rechazados hasta el Neva. Hubo 121 detenidos, 5 de los acusados fueron ajusticiados, otros condenados a severas penas de prisión o deportación a las minas de Siberia. 2 princesas siguieron a sus maridos al exilio. Alejandro Pushkin desempeñó en aquella época el papel de un Byron ruso. Este maestro de la literatura rusa creó el inmortal Eugenio Onegin y el no menos célebre poema Boris Godunov. En 1825 ya había publicado numerosos poemas de influencia byroniana, estudios acerca de los filósofos del siglo de la Ilustración y sobre Chateaubriand. En diversas ocasiones expresó sus ideales de libertad inspirados en versos. Desde el reinado de Alejandro I la policía lo sometía a vigilancia, considerándolo liberal y ateo. Pushkin también fue detenido en aquellos días y deportado a la Rusia meridional. Posteriormente fue liberado, pero todos sus actos fueron observados. La vigilancia ejercida sobre Pushkin estaba a cargo de la tristemente célebre tercera sección del Ministerio del Interior, es decir, de la policía secreta, iniciativa de Nicolás I. Otro gran escritor ruso, Iván Turgenev, algo posterior a Pushkin, consideraba a la Rusia de Nicolás I como una mezcla de luz y de tinieblas, de civilización europea y barbarie asiática. A través de los escritores y novelas de Turgenev, efectúa su entrada en la literatura universal el mújik, el triste campesino.
En sus obras, Turgenev describía a los mujis como seres humanos dotados de inteligencia y sentimientos, en contraste a los señores ambiciosos que frenaban el progreso y ahogaban en sangre la revolución.